No hay una teoría más horrible y triste que la de Lowman. Estaba leyendo tranquilamente el lore de Lowman cuando me topé con algo que me dejó helada. Lowman diseccionó a su maestra y descubrió que estaba embarazada, pero esto no es una teoría loca, es un spoiler real, oculto entre los comentarios de Natsu Hyuga y el tomo 9 de la novela ligera. Y si unes todas las piezas, la historia completa es esta. La enfermedad había sido cruel con el imperio. Uno por uno, los hijos del emperador comenzaron a caer víctimas de un mal desconocido que ni los mejores médicos de la corte podían identificar. Cuando solo queda un heredero con vida, la madre del príncipe, desesperada por protegerlo, tomó una decisión sin precedentes. Reunió a los médicos más brillantes del palacio y los envió al extranjero para aprender sobre enfermedades nuevas y técnicas médicas que en su país aún eran consideradas imposibles. Entre ellos estaba Lowman, un joven prodigio de la medicina, acompañado por su colega, el Dr. Liu. Juntos emprendieron el largo viaje hacia el lejano occidente, un mundo de ideas extrañas, ciencia audaz y reglas sociales opuestas a las suyas. Fue allí, en ese continente, donde Lowman la conoció. Era una mujer hermosa, de mirada firme y manos que jamás temblaban. Practicaba la medicina con una pasión casi feroz y su carácter severo, decidido y sin espacio para debilidades, cautivó a Lowman desde el primer instante. Sin embargo, fue ella quien terminó aceptándolo como aprendiz. Su maestra vivía para salvar vidas. No dudaba en vestirse como hombre para poder asistir a reuniones donde las mujeres no eran permitidas. Participaba en disecciones de criminales para estudiar el cuerpo humano y descubrir cómo funcionaba. A veces lograba salvar una vida, otras enfrentaba la derrota con los ojos bien abiertos. Un médico no busca consuelo, busca respuestas. Ese era el lema de su vida. Bajo su tutela, Lowman aprendió más que técnicas quirúrgicas, aprendió disciplina, aprendió que el conocimiento no debía adornarse con elogios innecesarios. Ella lo trataba con exigencia, nunca con dulzura, pero Lowman encontraba en esa severidad un tipo de afecto oculto. La admiración se convirtió en respeto, y el respeto, sin que pudiera evitarlo, en amor. Durante un tiempo vivieron juntos como maestro y aprendiz, diseccionaban, debatían, anotaban. Lowman incluso empezó a escribir un libro, un compendio ilustrado del cuerpo humano, con dibujos de órganos y técnicas quirúrgicas que algún día podrían salvar incontables vidas. Pero la fortuna no perdura para quienes desafían lo establecido. Una tarde, alguien llamó a la puerta de la maestra. Era una mujer angustiada que suplicaba ayuda para un niño herido en un pueblo cercano. Sin dudarlo, la doctora tomó su maletín y acompañó a la desconocida. El tratamiento fue exitoso, pero el miedo y la ignorancia pueden ser más peligrosos que cualquier herida. Entre los presentes, una mujer, ya señalada antes como sospechosa de brujería, la acusó de emplear métodos antinaturales y para salvarse ella misma, ofreció a la doctora como sacrificio. ¡Es una bruja!, gritó. Los inquisidores la arrestaron de inmediato. Se anunció un juicio. Lowman llegó apenas a tiempo para verla encerrada en una celda improvisada. Ella, sin embargo, no mostró temor. Con la misma serenidad con la que había enfrentado la vida, aceptó su destino. La celda olía a humedad y a hierro oxidado. Pero cuando Lowman la vio allí, sentada con las manos atadas y el cabello desordenado, algo en su interior dejó de respirar. Su voz era apenas un susurro. Ella levantó la cabeza con una calma imposible. La luz de la antorcha iluminaba su rostro, resaltando la firmeza de su mirada. Para cualquier otro, parecía resignada. Para él, parecía invencible. Lowman, respondió con suavidad. Él avanzó hasta los barrotes, los dedos aferrándose al metal, desesperado por tocarla, por romper algo, por sacarla de ahí. No deberían tenerla aquí. Acabas de ayudar a ese niño. Acabas de hacer lo correcto. Ella sonrió con melancolía, como si yo hubiera pasado por esa rabia y esa impotencia muchas veces antes. A veces, hacer lo correcto no basta para salvarnos. Lowman apretó los dientes. Su corazón latía con violencia. Voy a sacarte de ahí ahora mismo, yo. No. Ella lo interrumpió, pero su voz no fue fría, fue tierna como una caricia. No gastes tu vida en una batalla perdida.
Longman sintió que el estómago se le hundía. No podía aceptar esa respuesta, no podía aceptar perderla. La maestra se acercó a los barrotes. Sus dedos rozaron los de él, leves, tímidos, como si tocarlo fuera un pecado que siempre había evitado cometer. Longman. Él bajó la cabeza y apoyó su frente en los barrotes, luchando contra el temor de su respiración. Ella deslizó su mano entre los barrotes y tocó su rostro. Sus dedos eran cálidos, delicados y se sintieron más íntimos que cualquier palabra. No estoy lista para morir, pero estoy lista para lo que venga. El corazón de Longman se rompió. Quiero pedirte algo, dijo ella con la voz temblando por primera vez. Longman levantó el rostro. Sus miradas se encontraron en un silencio intenso, cargado de todo lo que nunca se dijeron. Ella respiró hondo. Después de que muera, quiero que me disecciones. Él dio un paso atrás, como si la frase hubiera sido un latigazo. No me pidas eso. Ella acercó su mano a sus labios y él la sostuvo con ambas manos, como si fuera lo más frágil del mundo. No seré un cadáver cualquiera, susurró ella. Seré tu último descubrimiento, tu última enseñanza. Quiero que seas tú quien me toque por última vez. Los ojos de Longman se llenaron de lágrimas. Ella sonrió, y en esa sonrisa había ternura, orgullo y amor. ¿Por qué a mí? Porque eres el único que siempre me miró como persona, no como mito, y porque... Su voz bajó en murmullo tímido. Confiaría mi vida y mi muerte solo a ti. Longman sintió como algo dentro de él se desmoronaba, se inclinó hacia adelante y rozó su frente con la de ella a través de los barrotes. Sus respiraciones se mezclaron. Ella cerró los ojos, dejando que este momento la envolviera, como si quisiera memorizar la sensación de tenerlo tan cerca. Prométemelo, susurró contra sus labios. Promete que mi cuerpo servirá para salvar vidas, que mi muerte no será en vano. Él quiso negarse, quiso gritar que la amaba, que todo lo que sabía era gracias a ella, que su mundo era ella. Pero sus dedos acariciaron la mejilla de Longman con tanta delicadeza y tanta despedida que su voluntad se quebró. Te lo prometo, dijo con la voz hecha trizas. Ella sonrió, triste y hermosa. Los guardias entraron, abrieron la celda, la tomaron por los brazos y comenzaron a arrastrarla hacia afuera. Longman sujetó su mano hasta el último segundo. Ella no luchó ni lloró, solo lo miró una última vez, con la mirada llena de cosas que nunca pudieron decirse, y entonces se la llevaron. Longman quedó tendido en el suelo, con la mano aún extendida hacia el vacío, como si todavía pudiera alcanzarla. Afuera, junto al lago, la multitud murmuraba, hambrienta de un espectáculo. Para ellos, esa mujer era un rumor, una amenaza, una bruja. Para Longman, ella era su mundo entero. Los guardias la empujaron hacia el borde, donde una enorme roca esperaba, ya atada a una gruesa soga. ¡No! Longman interrumpió entre la gente, desgarrando a la multitud con el hombro. Un guardia lo sujetó por el brazo, pero él forcejeó. Su única culpa fue salvar vidas. Eso es un crimen en este pueblo ignorante, ¿eh? Uno de los inquisidores dijo que guardara silencio porque si era inocente, el agua la reclamaría. La maestra giró la cabeza, sus ojos encontraron los de Longman. En medio del caos, sonrió. La serenidad en su rostro lo destruyó por dentro. Él corrió hacia ella, esquivando manos que intentaban detenerlo. Cuando llegó a su lado, la tomó entre sus brazos como si la vida dependiera de ello. Déjenlos, ordenó ella con una voz suave, y sorprendentemente los guardias se detuvieron. Longman apoyó su frente en la de ella. Estaban tan cerca que sus respiraciones se mezclaban. Ella levantó una mano temblorosa y tocó la mejilla de él. Longman. Sus ojos brillaron. No dejaré que tu vida termine con la mía. No naciste para morir en un pueblo que teme al conocimiento. Él la sujetó con más fuerza. Te amo. Un destello de emoción cruzó el rostro de ella. Él nunca lo había dicho en voz alta. Ella nunca había permitido escucharlo.
Él cerró los ojos, dejando que una lágrima cayera y se mezclara con la piel de ella. Los inquisidores llegaron. La arrancaron de sus brazos y aunque Lowman gritó y luchó, pero esta vez 3 hombres tuvieron que sujetarlo. Ella no dejó de mirarlo ni por un segundo. Le ataron la roca al torso, pero sus manos quedaron libres como si la muerte le ofreciera un último gesto de dignidad. Ella respiró hondo y le sonrió. El agua la engulló de inmediato. La superficie se cerró sobre ella como una puerta sin retorno. Lowman rugió de dolor, rompiendo la garganta en un grito. Se soltó de los hombres que lo sujetaban y corrió hacia el borde. Se lanzó al agua sin pensar, sin miedo y sin futuro. El frío lo golpeó, paralizándole los pulmones, pero siguió nadando. La vio bajo el agua, hundiéndose lentamente, envuelta en el blanco de su vestido. Sus manos seguían extendidas hacia él, como si aún quisiera alcanzarlo. Lowman la tomó entre los brazos bajo el agua, pero el peso de la roca tiró de ella. Ella movió la cabeza negando, ordenándole que la dejara ir. Sus dedos rozaron la mejilla de él, una última caricia, y se soltó. La vio hundirse. Cada centímetro que descendía era un adiós, y así murió la mujer que había amado. La tierra aún estaba fresca. El entierro había ocurrido horas antes, entre murmullos del pueblo que quería olvidar rápido lo ocurrido, pero Lowman no podía olvidar, no podía dejarla allí, sola, bajo un montón de tierra húmeda, como si no hubiera sido más que un rumor. Era medianoche cuando llegó al cementerio, con las manos entumecidas, la ropa empapada y el corazón roto. Su lámpara apenas iluminaba el suelo. El lugar estaba tan silencioso que era como si el mundo contuviera el aliento. Lowman cayó de rodillas frente a la tumba. Sus dedos temblaban mientras retiraba la tierra con una pala. Cada golpe hacía retroceder la razón y avanzar la locura. Cuando finalmente el ataúd quedó expuesto, Lowman retiró la tapa. Ella estaba allí, envuelta en telas blancas, el rostro pálido, hermoso incluso en la muerte. No parecía una bruja, no parecía una mártir. Parecía dormida. Lowman extendió la mano y apartó mechones de su rostro, con la delicadeza de quien toca algo sagrado. Quitó la tela que cubría su cuerpo. Conforme lo hacía, un recuerdo de su última sonrisa lo atravesó como una daga. Finalmente tomó su bisturí. Había realizado disecciones antes, pero ninguna le había hecho temblar las manos. Hizo la primera incisión. Cada corte era una puñalada directa a su propio corazón. No era una autopsia, era una despedida. Trabajó en silencio, dibujando cada órgano y cada detalle con la precisión de quien intenta inmortalizar lo que ama. El papel absorbió las lágrimas que caían sin control. En la página dibujó su rostro con serenidad, no como cadáver, sino como un recuerdo bendito. Su expresión tenía la paz de los bodhisattvas, pero sus trazos temblaban. Por primera vez, la tinta traicionó su estabilidad, y entonces lo vio. Una pequeña protuberancia en el útero, algo que jamás debió encontrar allí. Lowman se quedó inmóvil. Retrocedió como si lo hubieran golpeado. Sus piernas fallaron y cayó sentado en el suelo frío, mirando sin comprender. Las manos le temblaron cuando volvió a acercarse, esta vez con más cuidado y con más horror. Dentro de ella había un segundo corazón que nunca llegó a latir en el mundo. Un hijo. Lowman apretó el bisturí con tanta fuerza que la hoja le cortó la palma. La sangre cayó sobre el lienzo que estaba dibujando. Se inclinó hacia el cuerpo de ella y dejó caer la frente sobre su vientre frío, como si pudiera escuchar algo que el destino le arrebató. Por primera vez lloró sin contención, sin voz y sin orgullo. Sus lágrimas cayeron sobre su piel como un último rastro de vida sobre lo que ya no respiraba, pero siguió dibujando aun cuando la visión se le nublaba, aun cuando el corazón se le rompía en cada trazo. Aquella página del libro, manchada de tinta y llanto, sería para siempre diferente a las demás. Fue su última disección. Cuando terminó, cubrió su cuerpo con la tela blanca una vez más. La tomó en brazos como la última vez que la vio bajo el agua y regresó el cuerpo a la tumba. Antes de cerrar el ataúd, Lowman acarició su mejilla con la ternura de un beso.
El pueblo lo descubrió antes de que pudiera cerrar la tumba. Estuvo a punto de ser linchado, pero el Dr. Liu robó un caballo y lo llevó a toda prisa hasta la finca de un mercader aliado del reino de Li, su patria. Solo gracias a esa huida, Longmen no terminó en el fondo del mismo lago. Años después de su regreso a Li, el destino volvió a colocar su vida en manos del poder imperial. La emperatriz regente ordenó su presencia en el palacio. La emperatriz Sanshi, joven y frágil, estaba en trabajo de parto, pero su vida corría peligro. La única opción era una cesárea, una técnica que solo Longmen sabía realizar, gracias al cuerpo de la mujer que había amado. Pero antes de permitirle entrar al palacio interno, la emperatriz viuda dictó una última orden: cástrenlo. Las reglas habían cambiado. Solo los eunucos y mujeres podían entrar al palacio interior. Longmen aceptó sin protestar. Si esa era la condición para salvar dos vidas, la de la emperatriz y la del futuro heredero, lo aceptaría todo. Así, con la sangre del sacrificio aún fresca en su memoria y el dolor de su pérdida marcado en la piel, Longmen llevó a cabo la operación. Longmen era ahora un eunuco, o al menos eso decía el registro imperial, pero sus manos seguían siendo las mismas. Un médico, un hombre que había amado y un hombre que había perdido. La emperatriz Anshi yacía en la cama, pálida como el mármol, el rostro bañado de lágrimas de dolor. Sus manos jóvenes apretaban las sábanas empapadas en sangre. Las parteras se miraban entre sí, paralizadas por el terror. Longmen se acercó a la emperatriz. Ella lo miró con desesperación y esperanza. Longmen pidió agua hervida, aguja e hilo de seda. Cuando recibió el bisturí, sus dedos se cerraron alrededor del metal con la misma solemnidad con que un sacerdote toma un incensario sagrado. Por un segundo dudó. El reflejo del filo le mostró otro rostro, otro cuerpo y otro bisturí. Después de mi muerte, usa mi cuerpo para aprender. La voz de su maestra se infiltró en su mente como una corriente cálida. Longmen parpadeó, tragando el nudo en su garganta. Y entonces comenzó. El corte fue limpio. La sangre brotó, caliente. Una partera gritó y se desmayó. Longmen no tembló. Sus manos se movían con precisión absoluta, como si una sombra femenina guiara sus dedos. Retiró capa tras capa hasta encontrar al bebé. Un llanto ahogó el silencio. No un llanto cualquiera. El primer llanto de una vida que desafió a la muerte. La emperatriz sollozó. Las parteras se arrodillaron. La emperatriz viuda, siempre inmóvil, cubrió sus manos con la mano anudada. Longmen levantó al bebé. Era pequeño, rojizo, tan frágil y sin embargo tan lleno de fuerza. Un milagro nacido del sacrificio de una mujer que el mundo llamó bruja. El bebé apretó uno de sus dedos con su diminuta mano. Longmen sintió algo estallar en su interior: gratitud, dolor y amor. Ella vive en esto, pensó, en cada vida salvada por la medicina que ella le entregó. Su maestra había sido juzgada, temida y ahogada, pero aquí, en un palacio de un país que jamás conocería su nombre, ella estaba salvando una vida. Longmen sonrió con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. Con una mirada llena de dolor, Longmen había contado esta historia en su versión resumida a Mao Mao, Enen y Yao, ya que, como asistentes médicos, se les había sugerido aprender a realizar operaciones. Así que Longmen quería que supieran que si decidían aceptar las prácticas desviadas que contenía el libro de Kada, el libro que él mismo escribió, también deberían asumir que ellas mismas se saldrían de las formas aceptadas por su sociedad. Abrir cuerpos era tabú, era una herejía que podía costarle la vida, sobre todo si son mujeres quienes realizan la práctica, pues en el país de Li, las mujeres tenían poco estatus, no podían ser doctoras y, si de algún modo se veían involucradas en una disección, no se sabía cómo podrían ser tratadas. Longmen estaba preocupado, no solo por el futuro de Mao Mao, sino también por el de Yao y Enen. Y bueno, mis amics, ahí tienen la historia de terror más épica, el pasado amoroso de Longmen en Occidente. Pero ojo, antes de que salgan corriendo a comentar, necesito dejar algo súper claro. La diosa Natsuhyuga confirmó 3 cositas que son canon. 1. El primer amor de Longmen fue su maestra. 2. Ella murió trágicamente en una cacería de brujas. Y 3. Longmen descubrió que estaba embarazada cuando le hizo la autopsia. Sí, eso es más triste de lo que parece.
dice. Como la autora no nos dio mucho más detalles porque nos dejó sufriendo, yo agarré esos 3 hechos súper fuertes y me inventé la historia de la autopsia, la del juicio de la maestra y el parto de Angie. Es que sentía que era necesario. Era la única forma de hilar y darle peso a todo el drama de su pasado. Así que podemos verlo como un fanfic hiper necesario dentro del canon. Todo lo demás que les conté, eso sí es canon oficial. Si quieren leerlo directamente, buscan el tomo 9 de la novela ligera a partir del capítulo 3. Preparen los pañuelos. ¿Y a ustedes qué les pareció? ¿También están gritando y llorando por Longman? Cuéntenme todo en los comentarios. Necesito leerlos y desahogarnos juntos de este drama tan intenso. Como siempre, no me puedo ir sin antes agradecerles a mis amics especial y mejores amics. Les mando un gigante y cálido abrazo virtual. De verdad, no tienen idea de lo mucho que significa su apoyo para mí y para este canal. Y para ti, amix, que eres nueva o nuevo y llegaste a este punto del video, te quiero un montón y también te mando un abrazo enorme. Espero leerlos a todos en el próximo Spoiler Spooky. Pero Mao, juro que lo sé.